acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, que perfila jóvenes, hemos visto, recoge, al igual que el documento de derechos específicos del pueblo maya, yo creo que queda un poquito corto en relación a los contenidos de demandas, de derechos, de aspiraciones, específicamente acá del pueblo maya, de las comunidades mayas, y obviamente entra en este espectro de derechos, ya con los derechos también de los xincas, e incluso también ha habido consideración como pueblo indígena a los garífunas. Se amplía un poquito más el alcance de estos acuerdos, de este acuerdo de paz específicamente. Les decía, no vamos a hablar acá del acuerdo sobre situación socioeconómica y agraria, pues correspondería ya, creo que específicamente para el derecho agrario y ambiental. Más acá nos quedamos a nivel de derechos de los pueblos indígenas. Y estamos viendo de manera breve, jóvenes, cuáles son estos derechos de los pueblos indígenas. Hemos visto el derecho a la cosmovisión, el derecho a la espiritualidad, derecho, creo que se reclama mucho, se plantea mucho el derecho a la autonomía. No se sabe exactamente cómo pudiera diseñarse esta autonomía que se solicita, que se plantea y que se alega como derecho. Decíamos prácticamente la capacidad de poder conducirse en la sociedad en determinado territorio, en los distintos aspectos de la vida, en este caso de los pueblos indígenas. Luego, algo que aparece en el acuerdo, pues, decíamos jóvenes, el tema en el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, es el tema de la espiritualidad, el derecho. Ahora vamos a ver en el tema de educación, no obstante, ya abordamos esto, pero los puntos a que se compromete el gobierno a desarrollar, y obviamente en algunos casos va a pasar por reforma constitucional, jóvenes. Entonces, si me permite, vamos a compartir este documento y luego le decía, entraríamos a ver, analizar de igual manera, leer, analizar, quizás comentar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Obviamente, pues concluyendo este análisis o el análisis de este acuerdo, jóvenes, sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Y aquí tenemos ya el acuerdo. Sí. Vamos a permitir ingresar a unos compañeros. Por favor, bienvenidos. Tenemos acá varios compañeros. Pues entonces, decíamos, jóvenes, en relación a este acuerdo, encontramos acá, sobre todo en la parte, vamos a ver, jóvenes, en la parte referente al tema de educación. Esta es la última parte que aborda el tema tierra, bajo la concepción, decíamos, de madre tierra, la tierra como, acá tenemos, jóvenes, hemos hecho algunas anotaciones en el tema de la religión. Vamos a tomar en consideración algunos puntos que a nuestro juicio son relevantes, pues hay otros puntos, decía, en el tema de la educación, jóvenes, por favor. Acá en el tema de la educación, hemos visto ya lugares sagrados en el acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas, se le pone énfasis, aparecen varios puntos del acuerdo, lugares sagrados, habíamos visto, y precisamente una vez que se plasmó en el acuerdo el tema de los lugares sagrados para las comunidades mayas y en general para las comunidades indígenas jóvenes, se formó una comisión de lugares sagrados que fue trabajando y aún existe, que está trabajando el tema de los lugares sagrados. Es más, hemos visto en los medios de comunicación ahora alguna protesta respecto precisamente a una iniciativa de ley que pende en este momento en el Congreso de la República sobre el tema de los lugares del patrimonio cultural, y entre ellos aparecen, digamos, los lugares sagrados. Luego veíamos el uso del traje, que no aparece en el documento anterior, el documento de derechos específicos del pueblo maya. Ahora en este
acuerdo sí aparece de manera puntual el uso del traje. No solamente en la mujer, sino que también el uso del traje en varones. ¿Verdad? Es el caso en algunos lugares, en algunas comunidades lingüísticas mayas, aún pues se conserva el traje en varones. Podríamos decir el caso de Nahualá, Sololay, hay varios lugares en donde se conserva aún el traje en los varones. Vamos a admitir. Por favor, Patricia, bienvenida. Entonces, tenemos acá este tema, el uso del traje. Luego, el tema de la ciencia y tecnología. Se reconoce la existencia y el valor de los conocimientos científicos y tecnológicos mayas, así como también los conocimientos de los demás pueblos indígenas. Y el gobierno pues, se compromete a su estudio y difusión y facilitar la puesta en práctica de estos conocimientos. Obviamente, jóvenes, pasa por las aulas, como se indica acá, universitarias, en los centros académicos, pasa por también el sistema de educación, esto de ciencia y tecnología, ¿no? Luego la reforma educativa. Y acá se habla precisamente de esta llamémosle como transformación, una reforma en el tema de educación y especialmente acá el gobierno se compromete a impulsar, como se dice, una reforma del sistema educativo con las siguientes características. Un sistema descentralizado y regionalizado a fin de que se adapte a las necesidades y especificidades lingüísticas y culturales. Es decir, tomando como criterio fundamental el tema lingüístico y el tema cultural. Por otro lado, y esto de hecho, no solamente ya también en relación a la ley que se emitió en relación a la implementación de los acuerdos de paz, donde se indica, jóvenes, ya no es solamente un compromiso de gobierno, sino que es compromiso de Estado. Recordamos, el gobierno es, digamos, la entidad o el organismo que administra el Estado, pero el Estado en sí es precisamente esta organización de la sociedad que conduce a la misma sociedad. Así tenemos, les decía, de hecho, esto ya opera en la realidad educativa del país, otorgar a las comunidades y a las familias como fuente de educación un papel protagónico en la definición de la currícula y del calendario escolar y la capacidad de proponer el nombramiento y promoción de sus maestros a fin de responder a las necesidades educativas y culturales. Lo que se busca acá, y de hecho, repito, jóvenes, funciona ya la participación de los padres de la familia, interesarse especialmente en que los maestros concurran a los centros educativos para la atención de la educación de los hijos de las comunidades. Muchas veces, desafortunadamente, en la experiencia anterior, digamos, históricamente, a veces los maestros no llegaban a las comunidades, o bien llegaban 2 o 3 veces a la semana, y pues de ahí el fenómeno de repitencia escolar y deserción escolar. Ahora ya con estas medidas adoptadas, pues se busca una participación más comprometida de los docentes, de las docentes en estas comunidades educativas. Integrar las concepciones educativas mayas integrar las concepciones educativas mayas de los demás pueblos indígenas en sus momentos filosóficos, científicos, artísticos, pedagógicos, históricos, lingüísticos, políticos y culturales, como una vertiente de la reforma educativa integral. Quisiéramos indicar acá, por ejemplo, hoy día los niños están teniendo conocimiento de los principios y valores de la cultura maya, específicamente en el caso de la cultura maya, pero también de los otros pueblos indígenas, chincas igual, garífunas igual. Por ejemplo, también están aprendiendo las matemáticas mayas, ¿no? La escritura de estas matemáticas mayas, hablábamos a inicios de clase, por ejemplo, descansa en el sistema vigesimal, va por veintenas, de 1 a 20, de 20 a 40 y así sucesivamente. Y de esto ya tienen conocimiento los niños. Y de hecho los niños así cuentan en su idioma, a través, se ha transmitido este conocimiento matemático a través de la tradición oral. Ahora también se está
impulsando, enseñando en la educación la forma de escribir precisamente los números, de representar a los números. Decíamos del punto número de representa 1, 2.2, etcétera. También de esto ya tiene conocimiento, pues se está impulsando en educación formal, gracias precisamente a la creación, como vamos a ver acá, jóvenes, de la educación bilingüe intercultural. Y viene el tema de la interculturalidad, en el sentido, muy bien, recibir lo ajeno, pero también intercambiar lo propio en las comunidades. Y, como se indica acá, valorizar el estudio y conocimiento de los idiomas indígenas de todos los niveles. Promover las mejores condiciones, contratar y capacitar a maestros bilingües y a funcionarios técnicos administrativos indígenas para desarrollar la educación en sus comunidades e institucionalizar mecanismos de consulta y participación con los representantes de comunidades y organizaciones indígenas en el proceso educativo. Se está impulsando. De lo que no tenemos información, también quisiéramos compartir esta jóvenes, es en cuanto a cuál es el efecto de este proceso educativo en el sistema educativo nacional. En cuanto a la inclusión de los conocimientos, como se indica acá, de los conocimientos o componentes filosóficos, científicos, artísticos, pedagógicos e histórico, lingüísticos, políticos, en ya de manera formal, de manera sistematizada, acá no hay, digamos, bueno, por lo menos en lo personal, pues no tenemos este tipo de resultados todavía. En lo personal, jóvenes, pero creo que también el Ministerio de Educación hace este tipo de evaluación, porque también al final nos preguntamos hacia dónde va este proceso. Hacia dónde va ese proceso, jóvenes. Obviamente se tiene mayor conocimiento por parte de los niños de estos pueblos y además, obviamente, de la preparación de estos jóvenes en el idioma español. Creo que es sumamente importante. Otro tema que aparece acá, creo que novedoso, el caso de los medios de comunicación masiva. Les decía, acá específicamente se habla de las radios comunitarias para algunas comunidades lingüísticas. Hoy día existe, pero para algunas, pues, ahora el término de radios comunitarias se generaliza tanto, más se ha utilizado, y yo creo que sin autorización precisamente de de conformidad con la radio de comunicaciones, algunos pues han estado implementando estas radios comunitarias, pero fundamentalmente la idea acá es que el gobierno se compromete, que es lo que nos interesa, pero corresponde al gobierno. Acá es su compromiso y aparecen las siguientes medidas. Por ejemplo, una de las siguientes medidas en este tema para las poblaciones, para las culturas indígenas, como se dice acá, es promover ante el Congreso de la República las reformas que sean necesarias a la actual ley de radiocomunicaciones, con el objetivo de facilitar frecuencias para proyectos indígenas. Tenemos conocimiento de algunas frecuencias que están siendo utilizadas por comunidades lingüísticas jóvenes, ya sea que estén ligados con la Academia de Lenguas Mayas o de manera independiente, pero estas se han adquirido a la luz de la ley de radiocomunicaciones y han participado precisamente en los procesos de adjudicación de estas frecuencias radiales, y obviamente pagando para la adquisición precisamente de las frecuencias. Entonces, algunas comunidades han hecho estas adquisiciones. Sin embargo, pende en el Congreso de la República una iniciativa de reforma de esta ley para tratar de favorecer a las comunidades mayas en relación a la utilización de frecuencias. Les mencionaba, es el caso de la Academia de Lenguas Mayas, que se le otorgó la frecuencia de la televisión, hoy conocida y difundida por la Academia TV Maya,
que ha estado tratando de implementarse, digamos, a nivel de la República, aun cuando los costos de mantenimiento es bastante elevado, pero la academia ha hecho uso para algunas comunidades precisamente y algunos programas de la Academia de Lenguas Mayas, ha hecho uso de esta frecuencia de televisión, obviamente en el Estado. Luego, en el marco constitucional, se compromete el gobierno a hacer una reforma de la Constitución que define y garantice la nación guatemalteca como de unidad nacional, multiétnica, cultural y multilingüe. Se había intentado precisamente en el proceso de reforma que se impulsó, hablábamos hace más o menos como 3, 4 años, jóvenes. Sin embargo, pues no se hizo realidad. Ahí se quedó ese proceso, se quedó en el Congreso de la República. Luego, acá también creo que es importante el planteamiento de las comunidades y autoridades indígenas locales. Y voy a remarcar esto, jóvenes, en relación a lo que hablo. Teniendo en cuenta el compromiso constitucional del Estado de reconocer, respetar y promover estas formas de organización propia de las comunidades indígenas. Se reconoce el papel que corresponde a las autoridades de las comunidades, constituida de acuerdo a sus normas consuetudinarias en el manejo de estos asuntos. Entonces les decía, cuando hablamos del artículo 66 de la Constitución de la República en cuanto al reconocimiento expreso de la costumbre o las costumbres de las comunidades indígenas, como aparece en la Constitución política, pero no se hace reconocimiento de las autoridades de las comunidades. Y al no hacerse reconocimiento de las autoridades de las comunidades de ascendencia maya, jóvenes, prácticamente este reconocimiento queda a medias. Únicamente se reconoce la costumbre, pero no se reconoce la autoridad que conoce y aplica estas costumbres. Razón por la cual hoy se ha insistido para una reforma constitucional que fuera más completa en este sentido, para poder hablar propiamente de administración de justicia paralela. Recordarán ustedes, hablamos de esto, o desde la perspectiva, decíamos, jóvenes, del pluralismo jurídico. Esta es una de las razones. Ahí existe la necesidad de reconocer constitucionalmente la existencia de las autoridades de las comunidades. No obstante, la Constitución plantea el reconocimiento, la promoción, el respeto a las formas de organización social, dice la Constitución de la República. Entonces, aquí tenemos precisamente ese problema. Para algunos tratadistas jóvenes de estos temas, indican de que sí hay un reconocimiento de las autoridades al expresar la norma constitucional, el reconocimiento de las formas de organización social de las comunidades indígenas. Creo que es un tema sumamente interesante de profundizar. No obstante, yo repito, en la reforma constitucional que se planteó hace 2 años, se buscaba el reconocimiento expreso de estas autoridades y la forma, como vamos a ver, la aplicación del derecho consuetudinario. Entonces tenemos acá definición de las capacidades de las comunidades indígenas y viene el tema de la regionalización. Probablemente este tema de la regionalización, solo me permiten acá, el tema de la regionalización se plantea en el otro documento en cuanto desde el punto de vista autonómico. En tanto que acá la regionalización administrativa se habla precisamente de una descentralización y desconcentración de la función pública, especialmente, jóvenes, basado con criterios lingüísticos. Acá no se está hablando propiamente de la reforma, el cambio de la división política administrativa del Estado, sino que sencillamente impulsar esta descentralización por parte del Ministerio de Educación, especialmente en los términos de servicios de educación y también de salud y cultura, pero fuera precisamente de lo que se ha planteado como la autonomía administrativa y basado, repito, en criterios lingüísticos, más o menos como plantea la misma Constitución de la República que vimos oportunamente con el luego, aparece
Bueno, en consecuencia es necesario institucionalizar la representación de los pueblos indígenas a los niveles local, regional y nacional. Es lo que encontramos en el otro documento, que se plantea la participación, ahí únicamente se habla, no únicamente, sino que se expresa en cuanto a la participación en las asambleas. En tanto que aquí no habla de asambleas, sino una participación de representación de los pueblos indígenas a nivel local, podría ser municipal, regional, a nivel de departamentos, o bien la unión de departamentos y a nivel nacional. Más o menos, jóvenes, acá, como sucede en el caso, por ejemplo, de las municipalidades hoy día y del municipio, y las famosas mancomunidades de las municipalidades, se unen 2, 3, 4, hasta 5 municipios o más, y conforman la mancomunidad para poder atender desde una perspectiva regional las necesidades de esos municipios. Y puede ser a nivel del departamento o también incluyendo otros departamentos. Es un poco la idea que se plasma acá al decir la institucionalización o institucionalizar la representación de los pueblos indígenas en el nivel local, regional, nacional. Pudiera ser también a nivel municipal, departamental y a nivel nacional, el Congreso de la República, por ejemplo. Luego, 5, sin limitar el mandato, la Comisión podrá considerar reformas o medidas en los ámbitos siguientes. Mecanismos obligatorios de consulta con los pueblos indígenas. Aparece ya de manera ahí sí que obligatoria, jóvenes, y prácticamente también vinculante, en el caso del convenio 169 que vamos a ver más adelante, el tema de la consulta, el derecho de consulta. En tanto que acá se habla de la implementación de mecanismos igual obligatorios o vinculantes de consulta con los pueblos indígenas, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar los pueblos maya, garífuna y xinca. De hecho, el Congreso de la República no ha observado este tipo de consulta. El Congreso de la República que emite las leyes no ha hecho este tipo de consulta en inobservancia prácticamente, en falta de cumplimiento de las disposiciones legales. Pero aparece el compromiso del gobierno acá en esta implementación y que se va a consagrar el tema con la figura jurídica del derecho de consulta en el convenio 169. De esto ya vimos del derecho consuetudinario nuevamente. La normatividad tradicional de los pueblos indígenas ha sido y sigue siendo un elemento esencial para la regulación social de la vida de las comunidades y por consiguiente para el mantenimiento de su cohesión, y cohesión en todo sentido, igual con la normatividad tradicional. Hablábamos de la costumbre. El gobierno reconoce que tanto el desconocimiento por parte de la legislación nacional de las normas consuetudinarias que regula la vida comunitaria indígena, como la falta de acceso de los indígenas a los recursos del sistema jurídico nacional, ha dado lugar a la negación de derechos, discriminación y marginación. Y de esa cuenta viene el compromiso del gobierno. Para ello el gobierno se compromete a tomar las siguientes medidas. Acá proponer con la participación de representantes de las organizaciones disposiciones legales para incluir el peritaje cultural. Esto en el marco del peritaje cultural, jóvenes, es la opinión, el criterio que emiten peritos, especialmente antropólogas, a la hora de un problema, puede ser penal, especialmente jóvenes. En penal se ha aplicado este peritaje, sobre todo cuando ocurre algún homicidio. Y en el sentido, hay un libro de, creo que es Marta Sarabia, jóvenes, que pudieran conseguirlo leer, es bien interesante y aborda precisamente esto del peritaje cultural. El libro se denomina, se titula, el libro es El ladino me jodió. Es un libro muy interesante, jóvenes, sobre cabalmente esto del derecho penal y el tema específicamente del peritaje cultural. Acá, muy brevemente, con tiempo, pero
el libro este de Marta Sarabia, guatemalteca, se refiere a, por ejemplo, ahí aparecen dos personajes, no recuerdo exactamente los nombres, pero tenemos A, B. Y A cree que B mató a su mujer, pero no de manera directa, sino que fue a través de una, como se dice, de brujería. Entonces, se pone en una situación emocional muy tensa, porque él está en la creencia de que a través de este hecho eh, perdió la vida su mujer. Y un día viene B y se acerca a la casa de A, no recuerdo, uno de los de Taquiboy, entonces viene y en la oscuridad estaba B, y cuando lo ve ahí, se le vino a la mente todo eso de que a través de estas acciones de hechicería, porque así dice exactamente el libro, muere la esposa de A. Y cuando ve este personaje, lo ataca a machetazos y mata a B. Entonces tiene conocimiento la policía, se traslada el caso a los tribunales de justicia penal, y acá viene el abogado precisamente de A, el abogado de A propone el famoso peritaje cultural, obviamente a favor de su cliente de A, para que se propusieron a un antropólogo y también el sociólogo, pero especialmente el antropólogo, para que el antropólogo pudiera aportar al señor juez información sobre qué incidencia tiene en el pensamiento de un indígena el tema, por ejemplo, de la brujería o la hechicería y los alcances que tiene, los efectos que tiene, y sumamente interesante. Entonces, el perito, el antropólogo, pues, plantea este conocimiento al señor juez. Y prácticamente en el fondo, jóvenes, se está tratando de buscar a favor de A una de las causales de excepción en materia penal, por ejemplo, jóvenes, cuando prácticamente A se vio en estado de emoción violenta, pero porque estaba realmente creído e impresionado por lo que le había sucedido a su mujer y que a su juicio había sido provocada esa muerte por el señor B. Entonces, aquí se habla precisamente de ese peritaje cultural. Pero el peritaje cultural se va a llevar a cabo no en el marco del derecho consuetudinario, sino que básicamente el peritaje cultural ahora se va a llevar a cabo en los tribunales de justicia. En los tribunales de justicia en el país, precisamente para tratar de ver este tipo de fenómenos, de hechos, de pensamiento, de concepciones que tienen incidencia en el individuo, para en un momento dado, pues, actúe. Y a veces, obviamente, como en este caso, en contra de la ley. A eso se refiere el peritaje cultural. Porque hoy se practica el peritaje, pero no en el tema cultural, jóvenes. Entonces, de esa cuenta, se plantea acá proponer, con la participación de las organizaciones disposiciones legales para incluir el peritaje cultural y desarrollar mecanismos que otorguen atribuciones a las autoridades comunitarias para que señalen las costumbres que constituyen su normatividad jurídica. Dos cosas acá. Uno, lo del derecho consuetudinario, decíamos, las autoridades indígenas, la costumbre y obviamente los procesos, pero el peritaje cultural se lleva a cabo y se desarrolla precisamente dentro de la administración de justicia del Estado, muy particularmente en el derecho penal. Luego, impulsar, tenemos acá en coordinación con las universidades de Guatemala, las asociaciones profesionales, las organizaciones indígenas, un programa permanente para jueces y agentes del Ministerio Público
sobre la cultura y rasgos de identidad de los pueblos indígenas, en especial en el conocimiento de sus normas y mecanismos que regulan su vida comunitaria. Esto se ha estado llevando a cabo tanto en el organismo judicial, en el Ministerio Público, varias asociaciones de profesionales y organizaciones indígenas que están colaborando con la Administración de Justicia del Estado para poder entender, digamos, la situación de los indígenas, especialmente en la barrera idiomática. Y hay otra realidad, jóvenes, aunque no aparece plasmado acá en la realidad, digamos, también en el documento de la Comisión de Justicia de los Acuerdos de Paz. Les decía, donde participó el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, el sistema penitenciario, la Corte Suprema de Justicia y otras organizaciones, jóvenes y organizaciones también indígenas y ONG académicas, donde también se plantea lo siguiente. Los indígenas, al acudir a los tribunales de justicia, de manera general, jóvenes, pues se les trata mal. Se les trata como extraños y se habla, por ejemplo, de una discriminación en el trato, un maltrato, de tal suerte que cuando acuden a los tribunales de justicia, pues se sienten ajenos a los tribunales de justicia. En cuanto al trato social, en cuanto al trato humano. Y por otro lado, eso es obvio totalmente la barrera idiomática. Razón por la cual surge esta idea de las capacitaciones, de la orientación, para poder entender a los indígenas en ese trato. Y en el trabajo de esta comisión de justicia, jóvenes, se indican que los indígenas les sienten más confianza, están más confiados en acudir a las autoridades indígenas para plantear sus casos y resolver sus problemas. Y razón por la cual no llegaban muchos casos a los tribunales de justicia. Pero por esa barrera idiomática, por un lado, pero también por la discriminación que se hacía en el trato en los tribunales de justicia. Es la idea que se tiene acá, jóvenes, y como vamos a ver, incluso hay una recomendación general dentro de este acuerdo de paz para que este conocimiento no se quedara nada más a nivel de sociedad general para su abordamiento y su tratamiento, sino que también este conocimiento llega a las aulas de las escuelas primarias, a las aulas de las escuelas secundarias y a las aulas de las universidades jóvenes, para tener una comprensión general de la problemática de los indígenas, de la situación en que se encuentran, al acudir precisamente a los tribunales de justicia. Habría que crear un poco más de espacio de confianza y de trato sin discriminación para que pudieran llegar a las autoridades de justicia del Estado. Por otro lado, señala, para asegurar el acceso de los indígenas a los recursos del sistema jurídico nacional, el gobierno se compromete a impulsar servicios de asesoría gratuita para personas de bajos recursos económicos, tomando en consideración también que la mayoría de la población indígena se veían inmersos en estos problemas, a veces por tomar, por cosas a veces insignificantes para los jóvenes, pero realmente era gente de pocos recursos. No tenían la capacidad de contratar servicios de profesionales, de abogados, a la hora de acudir a los tribunales de justicia. Luego, el gobierno reitera su obligación de poner gratuitamente a disposición de las comunidades indígenas intérpretes judiciales, asegurando que se aplique rigurosamente el principio de que nadie puede ser juzgado sin haber sido contado con auxilio de intérprete en su idioma, de interpretación en su idioma. Este es uno de los compromisos, también razón por la cual se reformó el Código Procesal Penal para que los indígenas que se vieran involucrados en este tipo de problemas, acudiendo a los tribunales de justicia, hicieran uso de estos intérpretes judiciales. La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala ha ido preparando, orientando estos intérpretes judiciales
para que su interpretación, para que su trabajo se ajuste a la ley fundamentalmente y que su decir en términos de intérprete sea objetivo, para que lo que diga el intérprete sea objetivo y legal, y que no sea lo que el intérprete cree que es, sino que el intérprete no tiene que opinar al respecto. ¿No? Es la razón por la cual decía, la Academia de Lenguas Mayas ha ido preparando intérpretes, y también el organismo judicial ha acudido a la Academia de Lenguas Mayas en búsqueda de estos intérpretes para que pudieran colaborar y contribuir con la administración de justicia, muy especialmente en el tema penal. Luego vienen los derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas. Nuevamente, voy a leer esta parte, jóvenes, el punto 1, ya lo demás que se refiere a la tierra. Los derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas incluyen tanto la tenencia comunal o colectiva, como la individual, los derechos de propiedad, de posesión y otros derechos reales, así como el aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de las comunidades, sin perjuicio de su hábitat. Recordarán en el documento que leímos anteriormente, jóvenes, se reclamaba precisamente el uso, hacer uso de los recursos naturales. Así se planteaba, no un derecho sobre los recursos naturales, sino que el uso y control de esos recursos naturales. Pero veíamos acá, habla de recursos naturales, el documento anterior iba un poquito más allá, porque hablaba de los recursos naturales renovables y de los recursos naturales no renovables. Tenemos acá, jóvenes, y se refiere a esto, en beneficio de las comunidades. Y especial es el caso especialmente el del bosque. Del bosque, jóvenes, al igual yo creo que lo que sucede hoy con la ley forestal, por muy propietario que sea una persona, tiene su finca, tiene su hacienda, tiene su tierra, recurso forestal, jóvenes, pero no puede hacer uso de ese recurso forestal si no solicita aprovechamiento de ese recurso forestal mediante licencia, o en su caso mediante una concesión, que también el Estado puede entregar, pero especialmente la licencia para el aprovechamiento de ese recurso forestal. Entonces, acá vemos de igual manera, creo que tenemos acá el aprovechamiento de recursos naturales en beneficio de las comunidades. Ahora, la diferencia está, jóvenes, hay un conflicto, realmente se plantea un conflicto en cuanto hasta dónde puede entrar el INAH a los mantos de bosques de las comunidades mayas de Totonicapán, por ejemplo, o de otras comunidades indígenas. No les permite, porque estos recursos naturales, especialmente el bosque, es administrado de conformidad con las leyes, con las normas consuetudinarias de estas comunidades y de las autoridades también que administran estos bosques. Entonces, no se le permite entrar a los señores del INAH, porque incluso se tiene una idea que el INAH a veces es muy complaciente con empresas y autoriza la explotación del bosque, obviamente en perjuicio del hábitat, y razón por la cual las comunidades son muy celosas en la conservación de estos recursos naturales, especialmente del bosque. En varios lados, en varias comunidades donde existen bancos, ahí sí que bosque en estas comunidades, en estos terrenos comunales. Es necesario desarrollar medidas legislativas y administrativas para el reconocimiento, titulación, protección, reivindicación, restitución, compensación de estos derechos en este materia. Les decía, hay tierras que tienen títulos que vienen de la corona todavía, que vienen de España y que no se han inscrito en el registro de la propiedad, pero les pertenecen a las comunidades. Entonces, acá hay un intento de apoyar a las comunidades para la titulación de esas tierras. Obviamente, no es para la mayor certeza jurídica, pero las comunidades son celosas en el resguardo no solamente de los títulos y también de estas tierras. Por eso, por la cual se habla de reivindicaciones, hablamos también del tema de reivindicación que se dio
de los terrenos comunales de la comunidad indígena de Chuarrancho, del municipio de Guatemala. Luego, esto en el tema tierra de manera general y la regularización de la tenencia de la tierra en las comunidades indígenas. Se refiere a lo siguiente, por favor. El gobierno adoptará, promoverá medidas para regularizar la situación jurídica de la posesión comunal de tierras por las comunidades que carecen de títulos de propiedad, incluyendo la titulación de tierras municipales o nacionales con clara tradición comunal. Esto es básicamente, sale este tema en la regularización de la tenencia de las tierras de las comunidades indígenas jóvenes. Al desaparecer el Instituto Nacional de Transformación Agraria, el INTA, había adjudicado tierras bajo el régimen de propiedad colectiva de la tierra. Sin embargo, al desaparecer el Instituto Nacional de Transformación Agraria, estos famosos, así se denominaban, patrimonios agrarios colectivos. Algunos patrimonios, especialmente en la parte norte del país, también en la parte sur, en la parte de Retauleu, de Suchitepeques, de San Marcos, se otorgaron esas tierras, pero nunca se titularon. El Instituto Nacional de Transformación Agraria, desconocemos las razones, pero nunca entregó los títulos de propiedad de estas tierras y que se consideran como comunales, los famosos patrimonios agrarios colectivos, tierras más o menos que tienen una extensión de 10, 20, hasta 30 caballerías de terreno, como sucede en Izabal, en Alta Verapaz. Menos de 30. Ahí no llegaba el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Pero entonces acá se habla de esa regularización. Y hoy día, de conformidad con la ley del Fondo de Tierras, le corresponde a la ley del Fondo de Tierras, que vino a sustituir, a suplantar prácticamente al Instituto Nacional de Transformación Agraria, asumir ese papel para la regularización de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas. Porque también en los acuerdos de paz jóvenes y especialmente en el agrario se contempla la desaparición del Instituto Nacional de Transformación Agraria y la creación del Fondo de Tierras. Y viene acá esta idea, acá en el acuerdo sobre identidad de derechos de los pueblos indígenas, pero se aborda mayormente el tema en ese acuerdo sobre el socioeconómico y situación agraria. Tenencia de la tierra, uso de administración, igual jóvenes, viene nuevamente el tema de los recursos naturales, que contempla acá en este acuerdo. Por favor, lo leen. Solo quisiera reconocer y garantizar el derecho de las comunidades de participar en el uso, en la administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras. Otra vez, de manera general, no se sabe. Pensaríamos así, la inclusión de recursos renovables, probablemente también no renovables. No se expresa acá, de manera general se habla de recursos naturales. Luego, y casi finalmente, tenemos la adquisición de tierras para el desarrollo de las comunidades indígenas, la protección jurídica de los derechos de las comunidades indígenas, el tema tierra. El tema tierra, creo que el acuerdo es bastante amplio y llegaríamos hasta ahí en relación al acuerdo sobre identidad de derechos de los pueblos indígenas. Entonces, a lo largo del análisis de este acuerdo, jóvenes, vemos que contempla, les indicaba, si me permiten, por favor, básicamente el tema tierra, pero desde este concepto jóvenes acá, el tema tierra desde el punto de vista de tierra como objeto, digamos, de producción fundamentalmente. Es decir, para una comunidad, para un grupo, pero no la idea de territorio. No la idea de territorio. Es lo que hemos visto en esta parte cuando se refiere a la tenencia de la tierra, el uso y administración de los recursos naturales. La entrega de tierra o bien las tierras que están ya en manos de las comunidades mayas o las comunidades indígenas de manera general, chincas y garífunas, de acuerdo, ya contempla
precisamente a los incas y los garífunos jóvenes, se refiere precisamente, digamos, a la tierra como materia prima. Esa materia prima es muy importante en las relaciones de producción agraria, en las relaciones de producción agrícola. Desde esa perspectiva, pero el acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas no habla precisamente de ese concepto de territorio, el concepto de territorialidad, que las comunidades mayas y especialmente las organizaciones mayas tienen en mente el tema territorio, que tiene otro alcance, decíamos, jóvenes, que prácticamente está estrechamente relacionado ese concepto con el tema de la autonomía. Entonces, también hemos visto el tema ya en el acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas, el tema acerca de la espiritualidad de los pueblos indígenas de manera general, y en particular el pueblo maya, en cuanto a esa cosmovisión, a la práctica de esa espiritualidad, de esa relación con un ente o con un ser superior. Podríamos utilizar ya aquí los términos que decíamos al leer el Popol Vuh con el formador y el creador. Con el formador y el creador, con la divinidad. Esa relación que existe precisamente entre la comunidad maya y el ser espiritual, la divinidad, el formador, el creador, como decía Tepey, el espíritu y la materia. También les indicaba, cuando empezamos a ver el Bujones, está la palabra Vitol y Zacol. Vitol se refiere a espíritu, Vitol se refiere a idea, eso que se mueve, eso, la palabra Vitol da más o menos la idea de movimiento, de energía, no perceptible, no tocable, no tangible, pero está esa idea. Vitol, lo que tiene movimiento, energía. Pero también está la palabra Zacol. Zacol prácticamente está relacionado como cemento, la materia. Entonces, está eso en el concepto de la cosmovisión maya, los principios y los valores que se conjugan dentro de este pensamiento. En ese acuerdo se recoge el tema de la espiritualidad. Y yo creo que, digamos, un poquito amplio, no así en el otro documento que habíamos visto. Otro tema acá, el derecho consuetudinario, se insiste en eso, que las comunidades hoy día practican aún, generan, crean y recrean sus normas de conducta, obviamente de orden social, con costumbre. Hablamos de esos dos elementos de la costumbre, el elemento subjetivo y el elemento objetivo. El subjetivo, la convicción y la creencia de que son normas buenas, son normas necesarias, son normas justas para la convivencia en la sociedad, en la comunidad. Pero también la práctica, el elemento objetivo, decíamos, se practica constantemente. La famosa independencia consuetuda, recordarán ustedes, ya cuando estudiamos, recuerden, en otros cursos, la costumbre. Entonces está eso y se insiste en eso, incluso el reconocimiento expreso precisamente de ese derecho consuetudinario. El gobierno asume ese compromiso. Y prácticamente, jóvenes, acá al hablar del derecho consuetudinario, no solamente se hace el compromiso de conocer esa normatividad tradicional de los pueblos, sino que también veíamos los que aplican estas normas, las autoridades tradicionales o las autoridades indígenas, fundamentalmente, y obviamente el reconocimiento, jóvenes, de ese procedimiento que resuelven los problemas. Porque al final, al igual que el derecho generado por el Estado, uno busca paz. De igual, dentro de este pensamiento, si quisiéramos ver de San Agustín y Santo Tomás hablar del derecho natural, también busca paz en la naturaleza. Ahí están los principios, ahí están los valores que hay que observar. Obviamente, el Estado, al generar el derecho objetivo,
el sistema jurídico de un Estado, las normas, al emitir las normas también no es capaz para que hombres y mujeres resuelvan sus problemas de manera pacífica ante las autoridades, en el entendido de buscar justicia. El derecho consuetudinario aparece acá, y luego el tema de la consulta que se introduce en este acuerdo con ellos. Y en esto no tanto, yo creo que también el tema de la educación, que de una u otra manera se ha ido avanzando en nuestro país, en cuanto principalmente acá, yo creo que esto, también está el tema de la radio comunitaria, les decía, Pérez, una iniciativa en el Congreso de la República referente a este tema en cuanto a la reforma de la ley de radiocomunicación, en temas de los medios de comunicación masiva, pero creo que es importante el tema también de la educación, ¿no? Y la implementación de el viceministerio de educación bilingüe, que hoy día se está haciendo realidad, lo que no aparece en el documento, pero también que reclaman los pueblos indígenas, no solamente de Guatemala, de varias partes del mundo, donde existen pueblos indígenas, es la medicina y la farmacología tradicional. Realmente los pueblos indígenas tienen un amplio conocimiento sobre el uso especialmente de las plantas para curarse, para atenderse a sí mismos, e incluso dentro de la medicina natural, por ejemplo, se busca también acá el reconocimiento del papel que juegan las comadronas en el marco de la sociedad, jóvenes. El papel fundamental en muchas comadronas, no solamente, digamos, se preparan como comadronas, sino que también a veces son guías espirituales a quienes se acuden para resolver algunos problemas, pero especialmente en atención a la llegada de un nuevo ser a este mundo. Tienen mucha expertise en el tema. No aparece acá en el acuerdo sobre identidad de derechos de pueblos indígenas, pero de manera general quisiera agregar que dentro del contenido de los derechos de los pueblos indígenas también se reconoce o aparece el tema de la medicina y farmacología tradicional. Es el caso, quisiéramos decir, jóvenes, por ejemplo, de un pueblo indígena de Brasil, los víbaros. Los víbaros tienen la extraordinaria, también no capacidad, pero llegaron a conocer tanto el uso de las plantas, perdón, los jíbaros, los jíbaros, reducen la cabeza humana, hacen reducción de cabeza humana, por ejemplo, el tamaño normal de una cabeza, por decir así, jóvenes, de una pelota de fútbol. Y esa pelota de fútbol la reduce como a su tercera parte y se conserva el cabello. Y la pregunta es, ¿con qué químico lo hacen? ¿Con qué planta lo hacen? Obviamente, yo creo que eso ya en el tema de estos grupos indígenas a veces se hace ya porque entre ellos existen conflictos intertribales y cuando cae, por decir así, el enemigo de una tribu, jóvenes, lo que le hacen pues es cortar la cabeza y reducir la cabeza. Entonces, forma parte de ese conocimiento de parte de los pueblos indígenas que se tiene acerca de lo que se conoce como farmacología tradicional y que en Guatemala existe, jóvenes. Realmente en nuestro país existe. Luego, el derecho a su propio derecho, hemos visto, aparece acá precisamente, es el derecho consuetudinario, el uso del traje, no solamente en las mujeres, sino que también en los varones, muy particularmente hoy decíamos, en el caso de las mujeres, que ya pueden utilizar sus trajes en los distintos niveles donde trabajan en instituciones del Estado o instituciones privadas. Entonces, esto es lo que encontramos, les decía, jóvenes, en lugares sagrados, se habla mucho de templos, la espiritualidad, nombres y apellidos y toponimias que se impulsan también
un trabajo conjunto entre el RENAP y la Academia de Lenguas Mayas hoy día en relación a este tema, jóvenes, que aparece en este acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas y el idioma. Finalmente, quisiera llegar un poquito aquí arriba, jóvenes. Decíamos, creo que el tema de la identidad es muy importante. Por favor, recuerden, decíamos, para los estudiosos de estos temas señalan que hay dos elementos importantes en cuanto al abordamiento de la identidad. Decíamos el elemento objetivo, el elemento externo que representa un individuo o una comunidad de individuos, sus apariencias son la identidad externa, el elemento objetivo de esa identidad, lo que se puede apreciar, lo que se puede ver. Pero también existe la identidad subjetiva. Y esa identidad subjetiva, de conformidad con este acuerdo, también es importante, especialmente, como se indicaba acá, jóvenes, el que se autoidentifica. El que se autoidentifica y se siente en su interior, podríamos decir acá, jóvenes, en su corazón, siente internamente, pero no solamente es el sentimiento, sino que también hay una identificación con el pensamiento y alega ser indígena, y dice ser indígena, o dice ser maya. Entonces, esos dos elementos son muy importantes en el tema de la identidad. Y vamos a ver especialmente en cuanto a la aplicación del convenio 169, jóvenes. Entonces, la identidad es muy importante y ese enfoque que se da de estos dos elementos, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. Aquí terminamos el análisis, el comentario de este, de compartir, de este acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Al concluir este acuerdo y los dos documentos importantes y que se refieren específicamente al caso de Guatemala, por favor, repito, el documento de derechos específicos del pueblo maya, con el planteamiento de las organizaciones mayas que aparece en este documento y que surgió en 1991 y que se hizo público, se recogen por primera vez en el marco de la reclamación de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, un documento en el que se plasma o se recogen, decía jóvenes, esos derechos. Probablemente ahí quedó, ya no se desarrolló más, ya no existe el Consejo de Organizaciones Mayas por un lado. Y por otro lado, el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, también referido particularmente a Guatemala, donde hay un compromiso de gobierno y obviamente de Estado, decíamos jóvenes, han habido otras leyes que se han metido en relación al cumplimiento de los acuerdos de paz. Especialmente surgió la Comisión Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, conocidos como CENAP, que todavía le sigue dando seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz y que se refiere a Guatemala. Y ahí prácticamente terminamos el módulo 5 de nuestro programa, conociendo cuáles son esos derechos. Quizás se exageró en hablar de derechos, pero ahí están plasmados en estos dos documentos. Ahora vamos a trasladarnos al módulo 6 y último de nuestro programa, la sexta unidad prácticamente, para ver algunos instrumentos de carácter internacional que busca en cierta medida de garantizar estos derechos que alegan para sí los pueblos indígenas. Y estos derechos, estos instrumentos internacionales ya no se van a referir específicamente, como sabemos, a pueblos de manera general, donde existan pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas podrán alegar para sí precisamente esos derechos que se contemplan en estos instrumentos de carácter internacional. Cuando he dicho esto, entramos a ver, por favor, el convenio 169. Les voy a compartir este convenio, jóvenes, me parece bien interesante
Por la siguiente razón nos traen algunos antecedentes y quisiera leerles, por favor. Quisiera leerles y en la medida de lo posible quizás hacer algunos comentarios precisamente a cajones. Este es un documento de la Oficina Internacional del Trabajo de la OIT, el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Trabajos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También hay una declaración, jóvenes. Vamos a ver esta declaración y les voy a compartir esta declaración. Asimismo, por favor, y esto es parte del contenido ya de nuestra sexta unidad, del módulo 6, además el convenio 169, les voy a compartir, por favor, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, y hay un documento también de carácter declaratorio, jóvenes, de la Organización de Estados Americanos. Es muy interesante. Es probable que no tenga carácter vinculante, pero digamos como estudiantes de derecho, como profesionales del derecho y como futuros profesionales del derecho, creo que es importante conocer este tipo de instrumento. Especialmente decía el caso de la Organización de Naciones, de la Organización de Estados Americanos, y que se refiere precisamente a los estados que conforman esta organización. Oportunamente les compartiré estos documentos. Entrando ya a Convenio 169, repito, de los pueblos indígenas, Organización Internacional del Trabajo, viene la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, especialmente, que se interesa en este tema. Acá tenemos información precisamente de este convenio, jóvenes. Más aquí quisiéramos entrar acá. Acá está el índice. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este convenio 169? El índice. Bueno, tenemos acá en este documento la presentación, el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Y se formula en 1989. Tiene varias partes. La sistemática jurídica de este documento, vamos a ver, está en partes, jóvenes. En capítulos, ni en secciones, sino que en partes. Tenemos entonces acá parte 1. En la parte 1 se recoge, se plasma la política general en relación a este convenio. ¿Cuál es la política general? En la parte 2 está el tema de tierras. Tema tierras. En la parte 3 se refiere a la contratación y condiciones de empleo. Especialmente acá de los pueblos indígenas, porque también la OIT, y vamos a ver, incluso aquí se explica por qué la OIT participa en la formulación de un convenio de esta naturaleza. Luego la parte 4, formación profesional, artesanía e industrias rurales. Parte 5, seguridad social y salud. Parte 6, educación y medios de comunicación. Parte 7, contactos y cooperación a través de las fronteras. Brevemente acá, jóvenes, por favor, los contactos de cooperación a través de las fronteras sería el caso, por ejemplo, de Guatemala. Recordemos, Belice era de Guatemala, pero sin embargo se independizó y en Belice se creó una parte, una buena parte de la comunidad lingüística quechí. En Belice viven los quechí, especialmente, hay algunos itzá, pero digamos, la comunidad mayoritaria es la maya quechí en Belice. Entonces, acá, al hablar de contactos y cooperación a través de las fronteras, pues hay comunicación entre los quechís de Belice y los quechís de Petén, e incluso con los quechís de Alta Verapaz, pero especialmente Petén y Belice. Entonces, a eso se refiere esta parte, contactos y cooperación a través de las fronteras. También hablábamos, jóvenes, en el caso de Costa Rica. Creo que es el grupo indígena Guayni, no recuerdo exactamente, jóvenes, pero se quedó una parte en Panamá y otra parte en Costa Rica. Pero para las comunidades indígenas allá de Panamá, pasan a Panamá, los de Costa Rica, sin ningún problema, consideran que es su hábitat. Y viene el concepto de territorio, ha sido su territorio y es su territorio, así que no tienen
necesidad de estar solicitando permiso para entrar y salir, ya sea de Panamá o de Costa Rica. Y de ahí viene esta idea de la cooperación a través de las fronteras. Así hay varios lugares, hay varias comunidades indígenas. Igual sucede en Guatemala y México, con los lacandones, por ejemplo. Igual, ahí viene el tema de contactos y cooperación a través de las fronteras. Parte 8, la administración, ya acá del convenio 169, la parte novena o 9, disposiciones generales, la parte 10 o 10, disposiciones finales. Entonces acá hay una resolución sobre la acción de la OIT concerniente a los pueblos indígenas y privados. Acción a nivel nacional, internacional, luego a nivel de la OIT, lista de ratificaciones del convenio 169-2014. Ese documento me parece un poquito completo. Voy a tratar de leer esta parte, jóvenes, un poquito rápido, jóvenes. En la lectura desde su creación en 1919, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha prestado especial atención a la situación de los pueblos indígenas y tribales. Veamos por qué. En 1957 se adoptó un primer instrumento internacional vinculante, el Convenio número 107 sobre poblaciones indígenas y tribales en países independientes. De este convenio lo mencionamos, jóvenes, incluso ya evaluamos una parte de este convenio, y esencialmente el convenio impulsa la teoría de la integración, de la asimilación o de la aculturación de los pueblos indígenas, que al final veíamos, jóvenes, de un proceso de aculturación, de integración, asimilación, resulta el etnocidio cultural. Pero apareció pues este convenio 107. En junio de 1989, la Conferencia Internacional del Trabajo de OIT adoptó en forma tripartita, con participación, vean, jóvenes, por favor, la integración de la OIT, tomen muy en cuenta, es tripartita. Por un lado, los gobiernos. Por otro lado, los patronos, podríamos, organizaciones de empleadores. Y, en tercer lugar, también los trabajadores. Por eso se habla de la OIT, que está conformada precisamente por gobierno, patronos y trabajadores. El convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. En el proceso de revisión del convenio, 1987-89, también fueron consultados y participaron un gran número de pueblos indígenas y tribales. A lo largo del continente, bueno, participaron agrupaciones y pueblos indígenas de México, especialmente los Mijes, de acá en la parte sur de Chiapas, de Yucatán, Guatemala igual, Honduras, casi todas América, jóvenes, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, también Sudamérica, y de igual forma, jóvenes, por Argentina participaron los mapuches, que tienen una presencia importante en Sudamérica. De igual manera, en Colombia, casi todos los países de Sudamérica, Bolivia, Ecuador, jóvenes, participaron varias agrupaciones y organizaciones indígenas. La conferencia observó que en muchas partes del mundo estos pueblos no gozaban de los derechos en igual grado que el resto de la población en los estados donde viven, y que han sufrido a menudo una erosión en sus valores, costumbres y perspectivas. Los pueblos indígenas y tribales en América Latina presentan hoy en día los peores indicadores socioeconómicos y laborales, y la discriminación por origen étnico o racial agrava la brecha de ingresos de manera. En este sentido, el convenio constituye una pieza clave en la acción de la OIT a favor de la justicia social, objetivo reafirmado en el 2008 con la adopción de la Declaración sobre la Justicia Social para una globalización equitativa, de manera general, no específicamente para indígenas, de manera general. El convenio número 169 tiene dos postulados. Por favor, además de su conformación tripartita, ahora también acá tiene estos dos postulados. Le vamos a poner mucha atención, por favor.
tiene dos postulados básicos. El derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias. Uno. Y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Breve comentario al respecto, jóvenes, de estos dos postulados, especialmente el primero, el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas. Acá ya se habla inclusive del derecho de la autoidentificación, se habla inclusive de ese derecho, jóvenes, de prácticamente de autonomía, que de una otra manera conlleva esta idea acá, pero a decir ese derecho de conducirse en la sociedad bajo los principios, bajo las formas de estos pueblos. Prácticamente acá estamos hablando de una perspectiva quizá no totalmente distinta, pero sí una perspectiva distinta a la perspectiva que traía el convenio 107, porque el convenio 107 sí procuraba que los indígenas pudieran participar en la sociedad, integrarse, asimilarse, aculturizarse, o digamos, integrarse a la sociedad, jóvenes, pero despojándose de lo suyo, de sus instituciones, de sus valores, de sus principios, de todo lo que forma parte precisamente la cultura de estos pueblos. Al final, decíamos, el etnocidio cultural. En tanto que esta otra perspectiva, o este postulado, el primer postulado que trae el convenio 169, a desarrollarse, como dicen algunos autores jóvenes, desde las bases de su propia cultura, desde su ethos cultural, tomando en consideración sus raíces legendarias, antiguas, que vienen de generación en generación desde la perspectiva de sus ancestros. Esa es la idea fundamental que subyace acá en este postulado. Y luego, el otro, su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Y especialmente por estar aceptados estos pueblos en un territorio, en el territorio del Estado, tienen el derecho de participar de manera efectiva, como se indica acá, jóvenes, pero que, y viene la idea de la consulta, que no se les imponga, pues, como pasó, decíamos, en una de las clases, jóvenes, cuando se construyó el río y la represa de Chichoé. La comunidad Ocomchí tenía arraigo desde siglos en esas tierras y no querían salir de esas tierras. Sin embargo, se hizo la represa, jóvenes, y como no querían salir, el agua se fue. No tuvieron ningún derecho de participar en decir, señores, por favor, muy bien, nos vamos, pues nos movilizamos, pero ¿a dónde nos trasladan? ¿A dónde nos llevan? ¿Qué perspectivas de vida tenemos? Llegó el agua en abundancia, destruyó casas, mató animales y también algunas personas. Y es este postulado nuevo, jóvenes, que se introduce y se regula prácticamente, incluso con carácter vinculante, jurídicamente hablando, este derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afecten. Es decir, un momento, por favor, señor Estado, señor gobierno, escuchen, por favor, antes de que se tomen decisiones. Estas premisas o postulados constituyen la base sobre la cual deben interpretarse las disposiciones del convenio. Por favor, recuerden, pudiera ser pregunta de examen, estos dos postulados. Sin la menor duda, me parece muy, muy importante, jóvenes, en el convenio 169. Y quisiéramos también indicar, este ha sido precisamente, ha sido la base de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para hacer este tipo
interpretaciones del convenio 169. De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la Corte que ha llegado más allá, jóvenes, hay estados ya procesados al tenor del convenio 169 en tema tierra en la justicia internacional. Pero se basa precisamente en estos dos postulados sumamente importantes. El convenio también garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico y social y cultural. Al ratificar un convenio de la OIT, un Estado miembro se compromete a adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo a las disposiciones contenidas en el convenio. Acá, jóvenes, también me detengo un momentito a manera de comentario, por favor. Lo que ha sucedido en Guatemala, especialmente en el tema que ha sido controvertido y creo que va a seguir siendo controvertido, con el tema de derecho de consulta o el derecho a la consulta. El derecho a la consulta, jóvenes, tenemos acá, en Guatemala se han hecho algunos intentos de impulsar un reglamento o de reglamentar el convenio 169. Algunos aducen, jóvenes, que son normas de carácter programáticos y con frecuencia no necesitan ningún reglamento. No necesita reglamentarse el convenio 169. Y de ahí entonces aquellos casos de consulta, como no existe reglamento, recuerdo en el tiempo del gobierno del... no recuerdo exactamente, jóvenes, pero hubo un gobierno reciente, hace más o menos como unos 6, 7 años, jóvenes, trató de impulsar un reglamento del convenio 169. Y realmente, pues, jurídicamente se adujo de que no era necesario reglamentar. O bien pasaba por el Congreso de la República, pero no mediante acuerdo gubernativo, sino que tendría que ser mediante decreto. Entonces, es uno de los temas, decía, el derecho a la consulta, que hoy día pues ha pasado y ha llegado a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, tenemos acá, asimismo se compromete a informar periódicamente a los órganos de control de la OIT, el gobierno, sobre la aplicación en la práctica, en la legislación de las disposiciones del convenio y a responder a las preguntas, observaciones y sugerencias de esos órganos de control. Y aquí es donde vamos a encontrar, por ejemplo, el papel del relator de derechos de los pueblos indígenas en el marco del convenio 169, pero también de otros instrumentos internacionales, no solamente el convenio 169, y el Estado pues está obligado a observar el convenio 169 y las recomendaciones que le vengan precisamente de la Organización Internacional del Trabajo. En noviembre de 2014, el convenio número 169 había sido ratificado por 22 países, la mayoría de esta región, de nuestra región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, acá es República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y la República Bolivariana de Venezuela, además de otros países fuera de nuestro continente. Está Dinamarca, que también hay presencia de población indígena. Luego España en relación a sus regímenes autonómicos, especialmente Fiji, Nepal, Noruega, los Países Bajos y la República Centroafricana, entre otros países. El 13 de septiembre de 2007, el convenio 169 resultó reforzado mediante la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Documento también que vamos a ver, instrumento legal, jóvenes, que tiene un poquito más de alcance, va un poquito más allá del mismo convenio 169. Y también quisiera indicarles, todavía se pregunta, o sea, hay una pregunta que todavía prevalece en nuestro medio, posibilidades en nuestro medio, jóvenes, si esta declaración es de carácter vinculante.
Y vamos a ver por qué. Adoptada con una amplísima mayoría por la Asamblea General de Naciones Unidas, con esta adopción culminó un proceso de más de 2 décadas encabezado y promovido por la Organización Representativa de los Pueblos Indígenas. Aquí vamos a ver ya que las organizaciones indígenas tienen ya un papel importante que jugar, incluso en el Centro de Naciones Unidas se creó una comisión de pueblos indígenas llamada la Organización Mundial de Pueblos Indígenas para que participe en estas deliberaciones de la Asamblea, no exactamente de la Asamblea, pero de las comisiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. La declaración consta de 46 artículos en los que se establecen los estándares mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, entre los que se incluyen la propiedad de sus tierras, los recursos naturales de sus territorios, vamos a ver esto, la preservación de sus conocimientos tradicionales, la autodeterminación. Este es un tema que viene en esta declaración de derechos de los pueblos indígenas, el tema novedoso, jóvenes, y el tema de la autodeclaración, jóvenes, se refiere específicamente a los estados que se constituyen como entes soberanos en determinados territorios, sobre determinada población, gozando de soberanía interna y externa. Y viene ya el término de la autodeterminación, pero decía oportunamente se va a ver por y la consulta previa. Esta declaración también reconoce derechos individuales y colectivos relativos a la educación, salud y empleo. La declaración es un referente básico que se puede invocar para proteger a los pueblos indígenas contra la discriminación y marginación a la que están aún expuestos y se refuerzan mutuamente con el Convenio 169 al compartir principios y objetivos. Y viene ya los 25 años a nivel de ONU, les decía jóvenes, aparece la primera conferencia mundial sobre los pueblos indígenas que se llevó a cabo en Nueva York. Un espacio acá para los pueblos indígenas importantes en Naciones Unidas. Luego, el Convenio 169 es hoy un punto de referencia a nivel internacional, no solo para los organismos de Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales, sino también para organismos regionales sobre derechos humanos y tribunales nacionales de justicia. Hablábamos precisamente de estos tribunales internacionales. Su efecto se deja sentir en las reformas constitucionales llevadas a cabo en varios países de la región, así como en el desarrollo legislativo de muchos otros. México reformó su constitución adecuándola precisamente a los postulados que apareja el Convenio 169. Bueno, quedan considerables desafíos por delante, entre ellos encontrar mecanismos efectiva y procedimientos adecuados para hacer efectiva la consulta previa establecida en el convenio. La Organización Internacional del Trabajo permanece a disposición de los constituyentes. Realmente yo creo que más acá para pedir orientación sobre casos, jóvenes, dictámenes, opiniones, y en particular de los Estados miembros para prestarles el apoyo técnico, obviamente legal, fundamentalmente, que pudieran requerir. Y luego vienen los 25 años de la adopción de este convenio 169, es la parte introductoria que nos tiene la señora Elizabeth Tinoco, directora general adjunta, directora general para América Latina y el Caribe de la OIT. Y aquí tenemos el convenio, creo que vamos a leer, tenemos unos minutos todavía, jóvenes, el convenio 169, vamos a leer sobre todo la parte que motiva, la parte considerativa del convenio 169. Entonces tenemos acá el convenio 169, señala la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo convocada en Ginebra, fue en Ginebra en 1989, el 7 de junio, señala, observando las normas internacionales enunciadas en el convenio y en la recomendación sobre poblaciones indígenas y tribales de 1957, porque acá, jóvenes, se hizo un análisis del convenio 107 que se emitió más o menos en 1950, por esta década, que realmente se vio que en lugar de fortalecer a los pueblos indígenas,
a los grupos indígenas o a los grupos tribales, lo que realmente estaba logrando este convenio era desaparecer estos grupos tribales. Al final le decía, se estaba practicando el etnocidio cultural, razón por la cual entonces viene la revisión de este convenio, el 107, que señala, recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación. Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia a fin de eliminar la orientación hacia acá estas jóvenes, la asimilación de las normas anteriores. Esto decía, lo que aparejaba era prácticamente la esencia del convenio 107. Reconociendo las aspiraciones de estos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones de forma viril y de su desarrollo económico y mantener, fortalecer sus identidades, lenguas y religiones dentro del marco de los estados en que viven. Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo erosión. Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales, observando las disposiciones que sí han sido establecidas con la colaboración de Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Nutrición, UNESCO, la Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial de la Salud, así como el Instituto Indigenista Interamericano, que todavía existía en aquel tiempo, a los niveles apropiados en sus esferas perspectivas y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones, después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indígenas tribales de 1957, el Convenio 107, cuestión que constituye el cuarto punto de orden del día. Después de esa revisión, entonces se adopta, acá viene ya finalmente Gómez, adopta con fecha 27 de junio de 1989 el siguiente convenio que pueda ser citado como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Vamos a dejar hasta acá, jóvenes, esta es la parte introductoria de este convenio decía del convenio 169, nos da la idea fundamental que hubo una revisión de parte de la misma Organización de Naciones Unidas sobre los alcances, sobre los efectos del convenio 107, que en lugar de fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, iban merma con él, y prácticamente un proceso de etnocidio cultural. Razón por la cual vimos ya los dos postulados fundamentales que apareja el convenio 169 para su formulación y luego pues para que aparezca como un instrumento jurídico internacional que busca garantizar la efectiva el efectivo ejercicio del derecho de los pueblos indígenas. Si hubiera alguna pregunta, jóvenes, ya tenemos un minuto, por favor, si les algunas preguntas respecto al acuerdo sobre identidad de derechos de los pueblos indígenas. Ese acuerdo nada más, jóvenes, no vamos a entrar a ver el acuerdo socioeconómico de situación agraria. Y es importante, por favor, también el documento de derechos específicos del pueblo maya. Y ya al entrar a este sexto punto, a la sexta unidad, este es uno de los primeros instrumentos de convenio. No hay cuidado, Manuel, gracias. Ahí estamos a la orden. El convenio 169, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y le decía el documento también de la Organización de Estados Americanos, jóvenes, que también lleva ese enunciado de derechos de los pueblos indígenas. ¿Bien? Si no hay entonces participación, les dejo agradecer mucho, ¿sí? Es que sí, Carolina, por favor. Ya empezó la otra clase. Sí, Carolina.
Pero bueno, mire, pues lo que Gracias, me llama Ofelia. la Ajá. atención ahorita es que terminamos también con lo de los acuerdos de paz, ¿verdad? Esa fue Sí, la primer parte de la plática, ajá, los acuerdos ¿verdad? de paz, sí. Bueno, pero los acuerdos de paz dejaron una herencia increíble, ¿verdad? Y a raíz de ellos se formaron muchos acuerdos, convenios y tratados y bueno, y proyectos, programas, etcétera, ¿verdad? Ajá. Y, pero bueno, al final de cuentas me queda así como la duda. Ujú. eh, ¿qué tanto logramos? Pues porque la Secretaría duró 25 años y la cerraron recién el año pasado, si no estoy mal. Y Sí, bueno, ¿verdad? exacto. Vea, Carolina, tal vez en términos generales, también decía el otro día, yo creo que hay como avances y retrocesos. En el caso de los acuerdos de paz, ya por ejemplo, y antes de los acuerdos de paz, yo creo que surgieron algunas institucionalidades, algunas instituciones del Estado que procuraron darle seguimiento a al tema de los acuerdos de paz. Y podríamos decir, por ejemplo, la Comisión contra el Racismo existe todavía, que está abordando, que está capacitando sobre estos temas. También apareció la oficina, creo que de la mujer sobre indígena, que de una u otra manera se ha extendido hoy a casi toda la República y que están abordando este tema, especialmente en el tema, por ejemplo, de la mujer, la discriminación contra la mujer. Entonces yo creo que además de esos avances, sí, efectivamente hay retrocesos. Por ejemplo, estamos oyendo hoy día, hay tambores de que algunas instituciones creo que se van a unificar, pero van a desaparecer algunas, especialmente en el tema del derecho ambiental, por ejemplo, en el tema del medio ambiente. Entonces, creo que, Carolina, hay algunos avances, algunos pasos significativos, creo que de avance en la implementación y el cumplimiento efectivo de los acuerdos de paz, pero de igual manera hay algunos retrocesos, como usted indica. Quisiera ver, por ejemplo, creo que producto de los acuerdos de paz en el tema propiamente, digamos, de la educación, la creación de del Viceministerio de Educación Bilingüe. Yo creo que ha avanzado. De los estudios que se tienen, ya hay menos deserción escolar y abandono de la escuela por parte de los niños, porque creo que se sienten ambientados al recibir clases en su propio idioma y en su, como se dice, etos culturales, dentro también de los marcos de sus principios y valores de su cultura. Creo que son algunos avances, Carolina. Sí, sí tiene razón. Pero como ya empezó el otro licenciado, Ya, y hay cosas que me muchas cuesta gracias. oírle. Ya, Ahí perfecto. platicamos en algún otro día, ¿sí? Sí, muchísimas Un gracias. Les abrazo, deseo que tenga buen feliz día. de Oye. semana. Sí, feliz de Igual, semana. Gusto adiós. saludarles. Buenas tardes, jóvenes. Muchas gracias. Feliz tarde, Lee. Gracias, igual. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz Gracias por el tarde, apoyo, licenciado. Rosy. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana.